Hey, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y con las pilas puestas para aprender matemáticas. Lo que el día de hoy necesitamos es que tengan a la mano un lápiz, un bolígrafo y también un cuaderno para poder avanzar. Mi nombre es Gabriel Valdés, pertenezco a Liga STEAM y el día de hoy vamos a ver cocientes notables, parte 1. Hoy vamos a ver exactamente lo que es la división algebraica, división de monomios y división de polinomios y también el caso número 1 de lo que van a ser cocientes notables. Primero, división algebraica. La ley de signos en la división. Si yo divido positivo dividido entre positivo, nos va a dar positivo. Si yo divido negativo entre negativo, nos va a dar positivo. Si yo divido positivo dividido entre negativo, nos va a dar negativo. Y si divido negativo dividido entre positivo, nos va a dar negativo. Si ustedes se dan cuenta, es similar a lo que es la multiplicación. En la multiplicación teníamos signos iguales dan positivo y signos diferentes dan negativo. Si yo divido signos iguales, positivo entre positivo, me va a dar positivo. Negativo entre negativo me va a dar positivo. Y si yo divido signos diferentes, el resultado siempre va a ser negativo. Esto nos va a ayudar para poder resolver divisiones. Ahora, la ley de exponentes en la división. Si yo tengo dos elementos, a elevado a la m dividido entre a elevado a la n, y las bases son iguales, estas bases, lo que va a ser la letra A, vamos a restar las potencias. Tendríamos a elevado a la m menos n. Esto solo ocurre, como les he indicado, cuando las bases son iguales. Ejemplo, si yo tengo x a la quinta dividido entre x al cubo, vamos a restar 5 menos 3. El resultado sería x al cuadrado. División de monomios. Si yo tengo 12x cubo dividido entre 4x cuadrado, lo primero que tengo que hacer es, se van a dividir las partes numéricas y los signos. En estos dos monomios ambos son positivos, por ende el resultado también va a ser positivo. Entonces empiezo a dividir 12 dividido entre 4. 12 dividido entre 4 me da 3. Ahora vamos a dividir la parte literal. Tendríamos entonces x al cubo dividido entre x al cuadrado. Voy a restar las potencias. X elevado a la 3 menos 2, que me va a dar directamente x. Y 3x sería el resultado de esta división de estos monomios. Ejemplo. Si yo tendría 32x sexta y séptima dividido entre menos 4xy, lo que vamos a hacer primero es las partes numéricas y los signos. Positivo dividido entre negativo me va a dar negativo. Tendría 32 dividido entre menos 4 y después voy a ir multiplicando por la división de las partes literales. X sexta dividido entre x y séptima dividido entre y. 32 dividido entre menos 4. Positivo dividido entre negativo, negativo 8. X sexta dividido entre x me va a dar x elevado a la 6 menos 1 y tendríamos 7 menos 1. Como resultado nos va a dar menos 8x quinta y sexta. Ese sería el resultado. ¿Qué tal muchachos? ¿Qué les ha parecido? Sencillo, una división de monomios. Ahora yo les voy a dejar a ustedes para que lo hagan en sus cuadernos en este instante. Les voy a dejar este ejercicio que está acá para que ustedes puedan resolverlo. Les voy a dar un tiempo necesario para que puedan hacerlo. Háganlo, practíquenlo, las matemáticas son sencillas. ¿Cuál es el resultado de la siguiente división? Menos 24x octava y quinta dividido entre 6x cuadrado y y cubo. Practiquen muchachos, háganlo en sus cuadernos, háganlo, no importa si se equivocan. ¿Y ya tienen el resultado muchachos? La respuesta va a salir en 3, 2, 1. Esta sería la respuesta. 24 negativo entre 6 nos da menos 4. X octava dividido entre x cuadrado, x sexta, y x y y quinta dividido entre y cubo nos va a dar y cuadrado. Ahora vamos a ver la división de monomios con polinomios. Si yo tuviera este polinomio que está en la parte de arriba, que es el numerador, lo vamos a dividir entre un monomio. Lo primero que vamos a hacer es distribuir este monomio con cada término del polinomio. Lo vamos a separar este polinomio en tres términos. 36x quinta y séptima menos, vamos a respetar los signos, 12x sexta y quinta menos 24x octava y quinta. Ahora vamos a repartir este denominador.
y a cada uno de estos les vamos a poner 12x quinta y e quinta. Después vamos a ir dividiendo como si fueran unos monomios. 36 dividido entre 12 nos va a dar 3. X quinta dividido entre x quinta nos va a dar x elevado a la 5 menos 5. Y y va a ser y elevado a 7 menos 5. Respetamos el signo. 12 dividido entre 12, 1. X 6 menos 5. Y y 5 menos 5. Después tendríamos 24 dividido entre 12 nos va a dar 2. X elevado a la 8 menos 5 y y elevado a la 5 menos 5. Ahora vamos a continuar haciendo operaciones. Tendríamos entonces x elevado a la 5 menos 5 nos da 0. Y 7 menos 5 nos da 2. Del siguiente, x 6 menos 5 nos da 1. Y de la y 5 menos 5 nos da 0. Del siguiente tendríamos x elevado a la 8 menos 5 nos daría x al cubo. Y y elevado a la 5 menos 5 nos da y elevado a la 0. Como cualquier número elevado a la 0 es 1, el resultado va a ser el siguiente. 3y al cuadrado menos x menos 2x cubo. Como han podido ver, muchachos, la división de un polinomio entre un monomio es similar a la división entre monomios. Lo único que tenemos que hacer es repartir. Ahora ustedes practíquenlo, háganlo. Les dejo este ejercicio acá para que ustedes puedan resolverlo. Háganlo en sus cuadernos en este instante. ¿Cuál es el resultado de la siguiente división? 40a cubo b cuartas más 25a quinta b sexta dividido entre 5ab. Háganlo, muchachos, practiquen. Mientras más practiquen, se van a volver más capos en matemáticas. La respuesta va a salir en unos minutos. ¿Listos, muchachos? Ya tienen la respuesta. El resultado va a salir en 3, 2, 1. Este sería el resultado. 40 dividido entre 5 nos da 8. A cubo dividido entre a nos da a cuadrado. B cuarta dividido entre b nos da b cubo. Más 25 dividido entre 5, 5. A quinta dividido entre a cuarta. B sexto dividido entre b, b quinta. Ahora vamos a ver lo que va a ser la división de polinomios. Me dice, divide 6x cubo menos 2x cuadrado más 8 entre 2x cuadrado menos 5. Lo que vamos a hacer es como una división normal, como si fuera una división como hemos aprendido en primaria. Empezamos entonces con lo siguiente. Vamos a completar las variables que falten. Como pueden darse cuenta, x al cubo, luego viene x cuadrado, nos faltaba x elevado a la 1. Entonces lo hemos llenado con un espacio con 0 para poder resolver. Entonces, dividimos los primeros términos. ¿Cuáles son los primeros términos? Este sería el primer término, 6x cubo, entre 2x cuadrado. 6x cubo dividido entre 2x cuadrado me va a dar 3x. Entonces, esta 3x lo pongo acá en el cociente. Ahora vamos a multiplicar. Multiplicamos 3x por 2x cuadrado. 3 por 2, 6. X por x cuadrado me va a dar x cubo. Y lo llevamos al otro lado con signo diferente. ¿Se acuerdan, verdad? Después, 3x por 5. 3 por 5, 15. 15x. Y lo vamos a llevar con signo negativo. Pero lo vamos a poner debajo de donde corresponde. No vamos a ponerlo debajo de 2x cuadrado. Lo vamos a poner debajo de la variable x. La variable que es lineal. Ahora vamos a sumar y restar. 6x cubo menos 6x cubo se va a eliminar. Bajamos el menos 2x cuadrado y sumamos 0x más 15x me va a dar más 15x. Ahora vamos a bajar este 8. Volvemos a dividir los primeros términos. ¿Cuáles van a ser ahora los primeros términos? Estos dos, menos 2x cuadrado dividido entre 2x cuadrado. Hago la división y el resultado me va a dar menos 1. Este menos 1 lo coloco en el cociente. Ahora vamos a multiplicar. Menos 1 multiplicado por 2x cuadrado, al otro lado va a ir con menos 2x cuadrado, va a ir con positivo 2x cuadrado. Menos 1 por menos 5, menos por menos, más. Al otro lado va a ir con signo negativo, menos 5. Y hacemos las operaciones. Menos 2x cuadrado
más 2x cuadrado me va a dar 0, el 15 lo bajamos y 8 menos 5 me va a dar 3, donde nosotros vamos a saber que 3x menos 1 va a ser el cociente y 15x más 3 va a ser el residuo. Esta es una división inexacta donde hay residuo. Cuando nosotros tengamos un residuo, un número que sea diferente del 0, es una división inexacta. Y para poder ver cocientes notables, nosotros tenemos que tener divisiones exactas donde el residuo sea 0. Ahora vamos a ver cocientes notables. Si nosotros tenemos la suma o la resta de elementos x y a, donde estos exponentes van a ser iguales en el numerador es lo que está acá arriba, en la parte superior, y el denominador es lo que está acá abajo. La división tiene que ser exacta. Cuando cumplen estos requisitos, va a haber cocientes notables. Pueden existir diferentes combinaciones de divisiones, en las que pueden ser suma con suma, podemos dividir positivo dividido entre positivo, dividir positivo dividido entre negativo, negativo entre positivo y negativo entre negativo. Pero no todas las divisiones van a ser exactas. Las que van a ser exactas tienen que ser igual a 0 el resto. Tendríamos esta, que van a ser positivo en el numerador y positivo en el denominador. La siguiente va a ser negativo en el numerador y positivo en el denominador. Y la última va a ser negativos en el numerador y el denominador. Estos van a ser los 3 casos que nosotros vamos a ver en lo que van a ser cocientes notables. Cocientes notables, caso número 1. Si yo voy a tener la división de x elevado a la n más a elevado a la n dividido entre x más a, como pueden ver, el numerador y el denominador son positivos. Otro dato tiene que ser que n tiene que ser impar. Lo que vamos a tener es lo siguiente. El elemento x va a ir restándose de 1 en 1. Tendríamos n-1, n-2, n-3 y n-4. Y el elemento a va a ir incrementándose de 1 en 1 al 3 y hasta llegar a elevado a la n-1. Y los signos van a venir intercalados. El primero positivo, luego negativo, positivo, negativo, y el último signo tiene que ser positivo. Entonces así se puede resolver un cociente notable cuando se dan una suma en el numerador y en el denominador. Ahora vamos a verlo mejor en un ejemplo. Si yo tengo x al cubo más a al cubo dividido entre x más a, como podemos darnos cuenta, el numerador y el denominador son sumas. N es impar. Entonces aplicamos lo que sería el caso número 1. El primer elemento x lo vamos a ir restando de 1 en 1. 3 menos 1, 3 menos 2 y 3 menos 3. Y el elemento a lo vamos a incrementar de 1 en 1. A a la 1 hasta a al cuadrado. ¿Por qué hasta a al cuadrado? Porque el último elemento sería a al cubo. El último elemento tiene que ser n menos 1. 3 menos 1 sería a al cuadrado. Entonces hacemos operaciones. 3 menos 1 sería x cuadrado. 3 menos 2, x a la 1. A la 1 no sufre ninguna modificación. X elevado a la 3 menos 3 sería x a la 0 y a al cuadrado. Por ende tendríamos la siguiente respuesta. X al cuadrado menos ax más a elevado al cuadrado. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Cristian de la Liga Steam y desde la ciudad de La Paz quiero darles la bienvenida a esta nueva cápsula de curiosidades matemáticas. Hoy hablaremos sobre cocientes notables e historia de las matemáticas. A modo de breve introducción al tema, los cocientes notables son expresiones de divisiones algebraicas. Su aplicación simplifica y sistematiza la resolución de divisiones que se utilizan en la repartición de objetos o combinaciones de objetos que están destinados a ser distribuidos en varios grupos. Al igual que los productos notables, los cocientes notables están relacionados con las operaciones de factorización, debido a la presencia de factores comunes presentes en la expresión algebraica. Recordando algunos ejemplos de cocientes notables, tenemos a estos ejemplos. Podemos ver la tabla que tenemos 4 tipos en realidad tenemos 3 tipos de cocientes notables y una división polinómica que no es cociente notable. Una vez que ya conozcamos los requisitos que deben cumplir,
una expresión algebraica que involucre una división para que sea definida como cociente notable, viene la pregunta: ¿para qué sirven o cuál es su uso? Pues bien, como vimos al inicio, estas operaciones simplifican las divisiones, de modo que con ellas podemos calcular reparticiones de objetos en grupos. Ahora vamos a ver unos tips para la simple resolución de estas divisiones. Tip 1. Recuerda la ley de signos. También se aplica para las divisiones. Tip 2. Toma en cuenta esta tabla al momento de identificar un cociente notable. Presta atención a los signos del último caso. Tip 3. Cuando veas un cociente notable de este tipo, recuerda que las potencias disminuyen de 1 en 1, desde la potencia n-1 hasta llegar a la potencia 0. Este criterio se aplica en ambas variables, y se aplican de izquierda a derecha para la primera variable y de derecha a izquierda para la segunda variable. En este ejemplo tenemos x a la 8 menos y a la 8 dividido sobre x más y. Entonces en el resultado final tendremos x a la 7 menos x a la 6 por y. Primero analicemos el factor x. X a la 7 menos x a la 6 más x a la 5 menos x a la 4 más x a la 3 menos x a la 2 más x a la 1 menos x a la 0. Y por el lado de la variable y tendríamos a y a la 7 menos y a la 7 más y a la 6 menos y a la 5 más y a la 4 menos y a la 3 más y a la 2 menos y a la 1 y más y a la 0. Como podrás ver, los signos de los factores en el resultado se encuentran intercalados: más, menos, más, menos. Y las potencias se encuentran disminuidas de 1 en 1. De modo que al inicio teníamos x a la 8 y en el resultado tenemos x a la 7, x a la 6, x a la 5 y así sucesivamente. Y por lo propio, por el lado de y teníamos y a la 8 y en el resultado tenemos y a la 7, y a la 6, y a la 5, y a la 4 y así sucesivamente. Bueno, ahora vamos a ver la resolución de unos ejemplos. Ahora vamos a resolver el primer ejemplo. Primero, revisamos si el ejemplo cumple con las características de signos. Podemos ver que en el dividendo se encuentra el signo menos y en el divisor se encuentra el signo menos también. Entonces, cumple con los signos. Ahora vemos que se encuentran las mismas variables. Podemos ver que las variables son p y q en el dividendo y p y q en el divisor. Muy bien, entonces este ejemplo cumple con las características que debe tener un cociente notable. Ahora procedemos a resolverlo. Podemos ver que en el dividendo la letra p y la letra q se encuentran elevadas a la quinta potencia. Por lo tanto, en el resultado, la letra p y q comenzarán con la potencia cuarta. Es así que tenemos p a la 4 más p a la 3 más p a la 2 más p a la 1 más p a la 0. Y por el otro lado tendremos q a la cuarta, q al cubo, q al cuadrado, q a la 1 y q a la 0. En el siguiente ejemplo vemos que se cumplen las mismas características. Ahora vamos a ver con el ejemplo 2. Podemos ver que en el ejemplo 2 se cumplen las leyes de signos. Y también se cumplen los factores comunes. En este caso sería 2x y 5y cuadrado. Una vez que analizamos todas las características y realizamos las simplificaciones para encontrar la forma de cociente notable, procedemos a su resolución y obtenemos la respuesta final. Ahora, para asombrarnos un poco, empecemos con algunos datos importantes sobre la historia de las matemáticas. ¿Sabes quién inventó las matemáticas?
Es difícil saberlo, ya que las matemáticas no son un invento, en realidad es un lenguaje. Las matemáticas existen desde tiempos prehistóricos, en los inicios de la vida sedentaria del ser humano. Con la aplicación de la agricultura sistematizada de cierta forma, se empezó a contabilizar los objetos. La necesidad de contabilizar los objetos en la vida diaria llevó al uso de números para representar cantidades de 1, 2 o muchos. En Bolivia podemos encontrar a las culturas Tiahuanacu o Huancarani, que utilizaron los quipus como un método de contabilización y cálculo de operaciones matemáticas como sumar o restar. El primer elemento necesario para el desarrollo de las matemáticas es el número. A la par del desarrollo de las sociedades humanas en todo el mundo, surgieron conjuntos de números cada vez más complejos. De esta forma, aparecieron nuevas operaciones matemáticas. El manejo de estos números serviría para la medición del tiempo, fechas o calcular equivalencias para realizar los trueques comerciales. El uso de las matemáticas se formalizó con su aplicación en el comercio, para medir el mundo y para predecir el comportamiento de los astros. Durante las culturas egipcias y mesopotámicas, el uso de las matemáticas tuvo un gran auge. Esto se puede ver claramente demostrado en la construcción de los monumentos megalíticos como las pirámides egipcias o los palacios árabes. En Bolivia podemos ver la aplicación de las matemáticas en las terrazas construidas en las montañas para el cultivo de los alimentos durante el desarrollo de las culturas Tiahuanacu, Huancarani e Incas. Hasta aquí llegamos con esta cápsula matemática sobre los cocientes notables y la historia de las matemáticas. Recuerda que todo lo que aprendemos tiene un uso práctico en nuestra vida diaria. Nunca dejes de aprender, joven científico. Soy Cristian de la Liga STEAM y nos volveremos a encontrar en una nueva cápsula de conocimiento útil. Chao, chao. Bueno muchachos, ¿qué hemos visto el día de hoy? El día de hoy hemos visto lo que van a ser divisiones algebraicas. Hemos visto la división de un monomio entre otro monomio, un polinomio entre un monomio y la división entre polinomios. Esto nos va a ayudar para poder resolver lo que van a ser cocientes notables. También hemos visto las divisiones con las que se combinan los signos entre positivo dividido entre positivo, positivo entre negativo, negativo entre positivo y negativo entre negativo. Pero se han dado cuenta que no todas estas combinaciones nos van a dar unos cocientes notables. ¿Cuándo nos dan cocientes notables? Cuando de estas divisiones el residuo es cero. Esto lo vamos a ver mejor en un ejemplo en el siguiente video. Bueno muchachos, yo me despido acá. Espero que les vaya muy bien. Hasta el siguiente video. Chao, chao.